Muy buenas noches, damos gracias al Señor que nos da la bendición de podernos reunir, de podernos congregar para meditar la palabra. La meditación de la palabra es lo que ayuda a que tengamos un crecimiento espiritual, a que conozcamos mejor al Señor y que podamos a través de este conocimiento, de esta meditación, poder entrar con confianza al trono de la misericordia y de la gracia. Tal vez hoy usted está pasando algún problema, alguna dificultad, alguna aflicción, y a través de este mensaje Dios le va a hablar. Tal vez usted se ha estado preguntando por algo que está ocurriendo en su vida, y tal vez a través de este mensaje el Señor le va a hablar y le va a permitir ir a clamar delante de su presencia. Por eso le rogamos al Padre Eterno que permita que esa sabiduría que viene de lo alto le asista, le ayude, le bendiga en esta hora, para que no se escape nada de todo aquello que el Señor quiere decirle. Recuerde que estamos estudiando a Jesús el Predicador y estamos en Mateo capítulo 5, todavía analizando las bienaventuranzas. Hoy vamos a estudiar la séptima bienaventuranza que aparece en el verso de Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que hacer siempre una aclaración. Un hijo de Dios tiene una nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de los creyentes. Esa nueva naturaleza, ese Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros, está buscando formar a Cristo. Y esa formación de Cristo es lo que permite que el carácter de Cristo y la personalidad de Cristo puedan manifestarse en cada uno de los hijos de Dios, cada día de nuestro peregrinaje en esta tierra. Así que lo que el Señor pide acá, aunque parezca extraño, el Señor lo pide porque nos ha capacitado previamente para poderle obedecer de buena forma. Vamos a leer las bienaventuranzas para recordar lo que hemos estudiado y poder profundizar un poquito en la que correspondería para el estudio de esta noche. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte. El Señor Jesucristo, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Habían más personas, pero los discípulos estaban ahí cerca de él, que son los primeros que están aprendiendo o a quienes el Señor quiere que aprendan este punto de las bienaventuranzas y todo el sermón del monte. Bienaventurados, recuerden que bienaventurados es felices, dichosos, gozosos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es una nueva joya, esta bienaventuranza es una nueva joya de la corona que el Señor nos quiere dar para bendición de nuestras vidas en estas lecciones. Bienaventurados, dice los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué entiende el mundo por pacificador? Y eso nos va a ayudar a entender que el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios es distinto, ya eso lo sabemos. El mundo, ¿qué entiende por pacificador? Según el mundo, un pacificador es aquella persona que evita el conflicto, no le gusta entrar en pleito con nadie, y si tiene un enemigo, es
el pensar en las guerras y en las disputas. Es una persona que prefiere esconderse, es una persona que no le aporta a una solución de un problema solamente porque prefiere no discutir con nadie. Esa es la idea de un pacificador. Entonces, según el mundo, un pacificador es una persona con falta de carácter, con falta de personalidad, con falta de espíritu, una persona que no suma, que no resta, y prácticamente una persona con la cual no se puede contar. Pero ese no es el concepto de pacificador, que es bastante extenso en la Biblia, pero vamos a salir el concepto primario. Un pacificador es una persona que experimenta la verdadera paz. Porque para ser un pacificador necesitamos experimentar la paz. Esa paz que dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y el pensamiento en Cristo Jesús, no se obtiene en el mundo y no la obtiene una persona a no ser de que llegue a los pies de Cristo. Así que para una persona que no conoce a Cristo, la paz es una idea que no se puede alcanzar. ¿Por qué hay tantos pleitos en el mundo? ¿Por qué hay tantas disputas en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas que viven en conflictos? Y no solamente estamos hablando de conflictos internacionales y de países contra países, pueblos contra pueblos, guerras históricas. Estamos hablando también de conflictos entre familias, conflictos en matrimonios, conflictos entre los padres y los hijos y los padres, conflictos entre hermanos. Es porque hay una total ausencia de paz. El mundo necesita paz. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz, pero el mundo rechaza al Señor Jesucristo, y al rechazar al Señor Jesucristo, ¿qué está rechazando? La paz. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y el mundo dice, no la quiero. Nosotros queremos formar nuestra propia paz. Y según el mundo, la paz se logra respetando las ideas de los otros, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Y así tenemos que respetar el pecado, tenemos que respetar la abominación, tenemos que respetar cuanta necedad se le ocurre a una persona. Y mientras que yo no tenga que señalarlo o no debo señalarlo, entonces vamos a mantenernos en paz. Y eso es mentira, así no se va a alcanzar la paz. Así que la paz, según el mundo, es inalcanzable, pero según Dios sí se puede alcanzar. Muchas personas, tal vez usted, mi querido hermano que me está viendo, pueda estar en un conflicto, pueda sentirse en este momento en medio de una angustia, pueda sentir que está caminando en un valle de sombras de muerte, pero a veces sucede porque no estamos viendo quién camina con nosotros, quién está a nuestro lado. La fidelidad del Señor que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O como decía el salmista, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y de una vez convencido, dice, mi socorro viene de lo alto, del que hizo los cielos y la tierra. Esto es una realidad, esto no solamente consuela, sino que es una realidad que nos permite caminar en paz. Yo no sé cuál es la situación que usted tiene, y puede ser que sea muy difícil, y puede ser que usted me diga, hermano, usted no puede pasar la prueba que yo estoy pasando, y seguramente no la podría pasar. Pero usted puede tener paz, que si es hijo de Dios, el Señor la está pasando con usted. Y al final no se puede tener una victoria si no hay una batalla. Somos más que vencedores porque podemos ser vencedores en la batalla en el nombre de Cristo. Y esto nos debería traer paz a nuestra vida cristiana. En pocas palabras, un pacificador es un cristiano que experimenta la paz. Ahora, como le digo, la paz o el tema de la paz se puede extender a mucho, pero vamos a aprovechar el fundamento de la paz, por decirle de alguna manera. El fundamento de la paz. El fundamento de la paz es la experiencia de recibir a Jesucristo.
El fundamento de la paz es el Evangelio. Un pacificador es un cristiano que comparte las buenas nuevas. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre común, el hombre en sus pecados, está enemistado con Dios. A veces la gente piensa, o sea, el grave problema es que está enemistado con el papá, con la mamá, con los hijos, qué sé yo. No, el grave problema de una persona es estar enemistada con Dios, porque esto tiene consecuencias eternas. Si el hijo se enojó con el padre, al final, aunque el padre esté resentido, siempre va a perdonar al hijo. Y lo van a solucionar de alguna manera, pero un hombre que disputa con Dios, un hombre que se niega a recibir a Jesucristo, un hombre que no quiere nada con Dios porque ama el pecado, es un hombre que se ha convertido en enemigo de Dios. Hay una disputa. El Señor Jesús vino a este mundo ¿a qué? A reconciliar al pecador con el Creador. Ese es el plan. A poner paz donde no hay paz, porque por causa de los pecados, el hombre ha hecho enemistad con Dios. Y entonces el Señor viene como el príncipe de paz, viene como el pacificador, para que las personas, para que todo hombre, porque es una posibilidad para todo hombre, pero para que la persona que humillado ante la poderosa mano de Dios reconozca su pecado y reciba a Jesucristo, entre en la paz de Dios. Luego, esa persona que recibió a Jesucristo y entró en la paz de Dios, va y predica el Evangelio a otra persona que estaba en la misma condición que él tenía, entonces ese hombre se vuelve un pacificador. O sea, ser un pacificador y ser un evangelista es exactamente lo mismo. O sea, ser un pacificador no es estar buscando dónde hay conflictos y tratar de solucionarlos. No se puede. No se puede. Pero una persona que recibe a Jesucristo sí va a tener el espíritu para querer perdonar al que le ha ofendido, y eso le trae paz al corazón, para perdonar a aquella persona que le está causando daño y tratar de hablarle y hasta ganarlo para Cristo, y eso va a traer paz al corazón. O sea que el Evangelio en sí es lo único que necesitamos para que haya paz. Lamentablemente es algo que se le está prestando poca o ninguna atención. Hoy el cristianismo se basa en cualquier otra cosa, menos en hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Así que hay muchos cristianos, cientos de cristianos, miles de cristianos, millones de cristianos. Pero la pregunta es, ¿cuántos pacificadores hay en esa gran cantidad de cristianos? Porque hay muchos cristianos que han desviado su mirada. Hay muchos cristianos que tienen su mirada en el mundo y en las cosas del mundo. Hay muchos cristianos que no tienen mayor interés en compartir el Evangelio. Tal vez inviten a alguien a ir a la iglesia un día. Tal vez puedan compartirle un tratado, pero personas que estén, que tengan la disposición y que tengan el deseo y que amen el poder evangelizar a otra persona, no son tantas las que hay en la iglesia. Se hacen proyectos de evangelización y no son todos los que acuden a un proyecto de evangelización. Además, mi hermano, no se necesita de un proyecto de evangelización para que los hermanos salgan a evangelizar, porque eso debe ser pues parte de la cultura cristiana, eso debe ser parte de la vida de un cristiano. Cada vez que tenga una oportunidad de hablar de Jesucristo, la aproveche. Ora en la mañana: Señor, bendíceme en todo lo que voy a hacer, pero sobre todo bendíceme si me vas a dar la oportunidad de compartir a Jesucristo, ser eficiente en lo que voy a hacer, llevar bien el Evangelio. Decía el Señor a los discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
¿Y por qué lo decía? Porque desde aquel tiempo falta gente. Falta gente. No podemos pedirle a los impíos que vengan a predicar de Cristo. No podemos pedirle a los impíos que hagan el trabajo de pacificadores, porque ese es el trabajo ¿de quién? De nosotros. Creo, y estoy seguro, para no dejar que sea un creo arbitrario, estoy seguro que hay una desobediencia abismal en los creyentes que no quieren evangelizar, que se rehúsan a evangelizar, que no sacan el tiempo para evangelizar, que no oran por evangelizar y que no tienen en su mente lo que es el evangelismo. Porque es un mandato del Señor: id y haced discípulos. Dios no nos tiene viviendo en el lugar donde estamos por coincidencia, ni en el trabajo donde estamos por coincidencia. Nos tiene para hacer luz en esos sitios. Al menos si no compartimos el evangelio con las palabras, debemos de compartirlo con el testimonio. Es una manera de ser luz y que la gente diga: mira, usted tiene algo distinto, y nos pregunte qué es lo que pasa con nosotros. Pero ciertamente hace falta pacificadores en el reino de los cielos, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Encontrados por la paz. Antes no conocíamos al Señor Jesucristo. Y estábamos llenos de miles de dificultades. Y a veces ni cuenta nos dábamos que teníamos dificultades hasta que conocimos a Cristo, y uno dice: pero ¿qué es esta vida que estaba llevando? ¿Qué es esta tristeza de vida que estaba llevando? Sin embargo, a pesar de nuestra calidad de vida mala, pésima ante los ojos del Señor, el Señor en su misericordia vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias al Señor que no tuvo reparo en venir a buscar un pecador como yo. Gracias al Señor que Él no es elitista y dice: estos pecadores sí se pueden salvar, pero aquellos otros pecadores no se pueden salvar. Lamentablemente la iglesia sí lo hace. La iglesia es elitista. Le predica a aquellos, pero a estos otros no. Estos no merecen la gracia de Dios. Dicen que qué bueno si hay algún drogadicto que se convierta, pero nadie quiere ir a predicar al drogadicto. Dice que, bueno, ir a un hospital es necesario para predicar el evangelio, pero no hay mucha gente que quiere ir a predicar a los hospitales para predicar el evangelio. Entonces nosotros decidimos a quién: al amigo, al familiar, cuando tengo tiempo, etc. Gracias que el Señor nos vino y nos encontró para que pudiésemos encontrar esa paz con Dios, esa paz que estábamos necesitando. Ahora, no solamente cuando recibimos a Jesucristo alcanzamos la paz con Dios, sino que eso nos llevó a un nivel mayor, que es lo que dice la bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ve que ser pacificador está relacionado directamente con recibir a Cristo. Y los pacificadores, que somos llamados hijos de Dios, entonces automáticamente nos convierte en ¿qué? En evangelistas. A veces nos complicamos mucho, pero las enseñanzas no son tan difíciles de comprender. Puede ser que se hagan difíciles de obedecer, porque quebranta mis planes, quebranta mis metas. Hoy estamos delante de una sociedad que quiere realizarse. Antes no había este problema, pero es un problema, digamos que de las últimas 2 o 3 décadas. Pero antes
las personas eran felices en la sencillez. Estaba la familia, la mamá con su casa, con sus hijos, los criaba, el papá iba, trabajaba y era feliz de volver a su casa y estaban tranquilos y vivían tranquilos y qué bueno, eran familias felices. Ahora se metió la idea de que todo el mundo tiene que realizarse, ¿verdad? Los hombres tienen que tener sed de más. No es suficiente con conocer solamente un oficio. Necesitamos dos o tres, y necesitamos dos o tres profesiones, y necesitamos buscar cómo poder crecer en la economía y cómo poder alcanzar un estándar social mayor, y que las mujeres también salgan, porque ellas no merecen estar encerradas en las casas, y que ser madres, eso es un esclavismo que debería ser, no sé, relegado, y hasta las señalan que son necias y hasta tontas si se quiere. Si se casan ya no es la media naranja, sino que somos socios y que también tienen que realizarse y ser profesional, etcétera. Estoy dándole mucha vuelta. Pero el problema es que son cristianos que también están con ese pensamiento. Si cuando van a planear su vida o el proyecto de vida que tienen, con el amor que lo hacen, lo hicieran por un ministerio para la obra de Cristo, sería maravilloso. Si cuando van a planear su proyecto de vida y ven todos los detalles y todo lo que se necesita, necesito estudiar esto y necesito invertir en esto y trabajar en esto y aquello para poder alcanzar esto, y todos los pasos que necesitan para alcanzar ese éxito, todos lo tienen bien determinado. Si con la misma diligencia que le ponen a buscar su proyecto de vida, se dedicaran a buscar su proyecto de ministerio, de servicio, de llamado de Dios, que estoy seguro por la palabra de Dios que todos lo tenemos, el evangelismo sería distinto. Serían más los pacificadores que habrían. Hermano, pero nunca alcanzaría la meta, pero la meta tal vez que usted tiene es mundana y el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Dios nos da metas superiores con consecuencias eternas, no temporales. Y ahí es donde a veces nos falla entender el llamado. Bienaventurados, felices, gozosos, dichosos, los pacificadores, los que comparten el evangelio de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A veces llega alguien y dice, yo soy cristiano, y el otro le pregunta, ¿cómo? ¿Y qué es ser un cristiano? Yo soy un hijo de Dios. ¿Está seguro? Porque mire, desde el tiempo que tengo de conocerlo, usted nunca me ha hablado de Cristo. De hecho, he visto mal testimonio. He visto que su vocabulario es poco decente. Nunca lo he visto que tenga como prioridad buscar las cosas de Dios. O sea, Dios guarde, un impío se pusiera a señalarnos las fallas que tenemos como cristianos. Porque él va a decir, usted puede ser lo que usted dice que es, pero para mí usted es un mentiroso. Porque un cristiano es una persona que vive a Cristo, o que Cristo vive en ella. Nunca un cristiano va a ser feliz, dichoso, gozoso, buscando las cosas del mundo. Puede tener dichas temporales, pero después eso se le va a convertir en amargura. Solamente se puede ser feliz, gozoso, dichoso cuando el cristiano entiende su trabajo de pacificador, o sea, de compartir el evangelio, de fomentar la paz entre los pecadores y Dios, de que estos pecadores vengan a los pies de Jesucristo para la salvación de sus almas. Eso es lo que da verdadero gozo, verdadera dicha, y disfrutar de una verdadera paz, de acostarse tranquilo cada noche sabiendo que estamos sirviendo a Dios, de levantarnos felices y dichosos sabiendo que somos siervos de Dios para aprovechar las oportunidades que Él nos da, ya sea para evangelizar o para discipular a otra persona y motivarle para que también pueda evangelizar a otros. Bienaventurados, entonces, felices, dichosos, los pacificadores. Un creyente está unido a Cristo. Un creyente
Un verdadero creyente no está separado de Cristo, está unido a Cristo. Y no puede evitar que la naturaleza divina se manifieste en él. Un creyente no puede evitar que el amor de Dios se transmita a través de sus palabras. Un creyente no puede evitar amar a aquella persona que está en el pecado y que está caminando en el infierno y le advierte que Dios le ama, que no siga por esa senda. Un verdadero creyente no puede evitar esto porque la naturaleza de Dios habita en ese creyente y no puede evitar que la luz de Cristo se manifieste a través de él. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Necesitamos revisar nuestras vidas, analizarnos. Haya pues este sentir, dice la palabra de Dios, que hubo también en Cristo Jesús. Y habla de la negación de Cristo y habla de la entrega de Cristo en obediencia al Padre. Pero no hay este sentir que hubo también en Cristo Jesús en los creyentes que hay ahorita, porque nadie habla de negación, nadie habla de sacrificio, nadie habla de tomar la cruz para sacrificar el yo para vivir el tú de Cristo. Todo el mundo habla de sus planes, de sus ideas, de sus servicios, de su alcance, de su yo, y solamente se habla el poder del yo, pero de Cristo no se habla nada. Haya pues en vosotros, dice Filipenses 2, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino, se revistió de humanidad y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sacrificio, dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, para que sacrifique al yo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y cómo sabemos si estamos siguiendo a Cristo? Bueno, si somos pacificadores, o sea, si estamos compartiendo el evangelio de la paz. Porque si eso no está ocurriendo, entonces no estamos viendo la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Afirmar que el creyente es una persona pacífica no alcanza. O sea, no pelea, no discute, no se enoja, o tiene sosegada su ira o su enojo y no la manifiesta. Eso es una persona pacífica, sí, pero aquí estamos hablando de ser un pacificador. Tener paz. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eso es bien, claro que está bien, es lo que el Señor quiere. Pero no estamos hablando de una persona que viva en paz. Estamos hablando de un pacificador. Estamos hablando de la acción de la paz. Así como alguien me habló de Cristo y yo encontré la paz con Dios, yo tengo que hablar de Cristo para que otro la encuentre. O sea, tengo que entrar en la acción del pacificador. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, es extraño que los creyentes no sientan el deseo de ser pacificadores o de ser evangelistas. Y les digo por qué es extraño, porque la palabra del Señor dice que Él pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. ¿Es que acaso no le pone eso en el corazón a todos los creyentes de compartir a Cristo? ¿No le pone eso en el corazón a cada creyente de ver la necesidad de un mundo que está caminando hacia el abismo, hacia las tinieblas, hacia la condenación eterna? Es que me parece extraño que un creyente no pueda sentir deseos de compartir a Jesucristo. Y más extraño me parece cuando hay alguien que llamado creyente se aparte de los caminos del Señor. Eso todavía es más extraño. Pero bueno, en nuestra humanidad hay muchas cosas que son extrañas. Pero entendemos algo, que todo creyente está llamado a ser un pacificador, a compartir el evangelio en el lugar donde el Señor le tiene.
Es importante para la iglesia porque es importante para Dios. Estamos, digamos que en los tiempos finales, estamos ya en la última etapa de la dispensación de la iglesia, del tiempo de la iglesia. Puede ser que el Señor esté pronto ya a venir por su iglesia. Y es cuando más deberíamos estar esforzándonos. Aunque nadie responda, aunque la gente no se convierta, es cuando más deberíamos de estarnos esforzando. Porque lo que le vayamos a predicar a la gente hoy, mañana cuando estén en la tribulación, es lo que van a recordar, es el testimonio que tienen y muchos se van a convertir. Así que no necesariamente la predicación que llevemos de la paz con Dios dé resultados hoy, pero va a dar resultados en su momento. Pero estábamos tan ocupados. Me llama la atención, o recuerdo aquellos textos cuando iba a salir Israel de Egipto, de la esclavitud, el día que se celebró la primera Pascua, el primer sacrificio, y una de las cosas que le dijo el Señor a Moisés para que le compartiera al pueblo es: dígale que tienen que tomar la Pascua, pero tienen que estar preparados, vestidos, con el cinto bien puesto, calzado, los pies, etcétera, porque esa noche iban a salir. Ellos no sabían exactamente si iban a salir esa noche, pero les dijo que estuvieran listos. Cuando yo miro lo que es la armadura del Espíritu, que nos habla Efesios capítulo 6, y empieza a detallarla, me doy cuenta que el calzado de esa armadura es el Evangelio de la paz. O sea que indica o nos guía, nos da el entendimiento de que nuestros pasos, cada paso de nuestra vida, siempre está sobre el camino del pacificador, de predicar la paz de Dios, de que el hombre enemistado con Dios venga a tener comunión con el Padre nuevamente. Y ya para ir concluyendo, porque es bastante amplio, pero quiero leerles algo de 2 de Corintios capítulo 5. Que Pablo no usa la palabra pacificador, pero es otra manera también de decirlo. 2 de Corintios capítulo 5. Y quiero que noten más bien cómo usa tantas y tantas veces la palabra reconciliación. O sea, porque ¿qué es poner paz? Cuando dos personas se reconcilian. Y si necesitaron reconciliarse era porque estaban enemistadas, estaban separadas. Bueno, hay una reconciliación. Ok, y dice la palabra del Señor. Voy a leerles del verso 16 para tener contexto. Dice la palabra del Señor, 5:16, 2 de Corintios 5:16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, eso usted podría contestárselo si está o no está en Cristo. No si está con Cristo, sino estar en Cristo. O sea, estar con Cristo es como estar a la par de Cristo, pero estar en Cristo es que Cristo vive, habita en esa persona, o vive y habita en usted. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, los pensamientos humanos, las metas humanas, los pecados, todo quedó en el pasado. Por eso es que nosotros no podemos como cristianos estar mirando al pasado lamentándonos de todo lo que tuvimos que abandonar para seguir a Cristo, porque entonces nunca se convirtió. Podemos mirar al pasado para agradecerle al Señor de donde nos rescató. Las cosas viejas pasaron, dice el texto. Y aquí todas son hechas nuevas. Lo extraño es que hay mucha persona
que se dice cristiana, pacificadora, pacificador, evangelista, pero que sigue viviendo en las cosas viejas. Sigue siendo extraño. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Cristo el príncipe de paz, que vino a hacer reconciliación. Quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio que nos está dando el Señor a cada creyente? Anunciar las verdades del Evangelio para que el hombre pecador se reconcilie con Dios, para que haya paz entre el hombre y Dios y entre Dios y el hombre, para que esta persona pueda ser perdonada de sus pecados por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, pueda tener una vida nueva y pueda ser llamado hijo de Dios y también ser llamado al ministerio de la reconciliación. Dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vuelve a aparecer la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire, en pocos versículos, 5 veces aparece cuál es el llamado, cuál es el ministerio, cuál es el propósito, cuál es la responsabilidad, qué es lo que quiere Dios de nosotros, los que estamos peregrinando todavía en este mundo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos llamó a ser pacificadores, a que el hombre pueda encontrar la paz con Dios y la paz de Dios. Así que bienaventurados entonces los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amado Padre, gracias por darnos la bendición, gracias por este tiempo de meditación. Te pedimos, Señor, para que no haya corazones endurecidos que quieran rechazar la palabra que tú nos estás dando, sino más bien corazones arrepentidos, que entiendan, Padre, que el propósito que tienen en esta vida no es seguir buscando, Padre, cosas individuales, egoístas, que no le van a dar la salvación a nadie y que también son cosas, Padre, que van a pasar como el mundo pasa. Que estamos acá con el propósito, Señor, del ministerio de la reconciliación, de ser pacificadores, de anunciar, Padre, el Evangelio de Jesucristo, para que las gentes, Padre, puedan venir a los pies de Cristo para la salvación de sus almas. Hoy, Padre, la mies sigue siendo mucha, los obreros pocos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, levanta hombres y mujeres fieles para que sean siervos y siervas tuyas, para que entren en este ministerio de la reconciliación, para que seamos evangelistas, para que seamos verdaderos pacificadores. Gracias, Padre, porque felices, gozosos, dichosos, Padre, son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. En la cruz diste tu vida, amén. Entregaste amén. Todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre te